Sexo, orgasmo, deseo. ¿Por qué nos atrae tanto? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué nos avergüenza? ¿Por qué nos culpamos? ¿Por qué el sexo? Durante siglos la humanidad ha sido partícipe del origen de su existencia y a lo largo de los mismos hemos sentido el pecado, el miedo, la atracción, el castigo por experimentar. Esto nos ha llevado al silencio, a buscar la redención, a desnaturalizar nuestro cuerpo, a ceder el control del mayor poder que tenemos en nuestro interior, el placer. La gran pérdida de la humanidad ha sido olvidar su origen, su poder. La gran pérdida de la humanidad ha sido olvidar su humanidad y es el momento de cambiarlo a través del conocimiento y de una de las mayores herramientas que hayamos albergado, el sexo. El futuro del sexo está en nuestros ancestros. Miremos atrás, volvamos a nuestro origen. ¡Qué maravilla! Y ahora sí, le doy la bienvenida a Paola Tombolán y a Noemí Casquet, periodista y escritora española, quien es la mayor influencer especializada en sexo en el mundo de habla hispana. Fíjense bien, tiene 2.4 millones de seguidores en Instagram y 1 millón en TikTok. Bienvenidas. Muchas gracias, un placer estar aquí en la distancia, muchas ganas de ir y de abrazaros a todas y a todos y muchísimas gracias por esta presentación y me honra muchísimo este encuentro, así que gracias de corazón. Sí, muchísimas gracias. Yo también, no sé si apareceré por ahí. Tengo todo. Apareces y guapa. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Estamos muy felices de poder ir a México con Origen y que lo podáis disfrutar tanto como, bueno, como se está disfrutando aquí en España y lo estamos disfrutando nosotras también muchísimo. Así que gracias. Si se siente ser, digamos, la influencer número 1, digamos, de habla hispana sobre los temas de sexualidad, como, digamos, como esta responsabilidad que siempre lo hemos dicho muchísimo en el programa, del foco que tú estás teniendo a nivel internacional, por supuesto, en este tema que ha sido un tabú durante tantos años. Pues la verdad me honra mucho, estoy muy feliz y muy contenta, es una responsabilidad muy grande, pero al final como periodista también creo enormemente en la veracidad y en la investigación y en el poder de comunicación y al final el hecho de mantener el mismo lenguaje y de este entendimiento que tenemos entre nuestras culturas nos hace y me hace que pueda ampliar las fronteras y sobre todo cruzar el charco desde todo el amor y desde todo el cariño que tengo a todo el continente. Entonces, para mí es un enorme placer e, insisto, me llena mucho de responsabilidad. Siempre tienes que ir con mucho cuidado. También, al final, hay mucho tabú, sigue la gente como un poco perdida con el tema de la sexualidad y se necesita y se requiere de periodismo en la misma y es súper importante. Y de todo eso nace un poco Origen, de esa necesidad de investigación, de esa necesidad de divulgación y de conexión entre culturas, entre países y al final de volver a nuestro origen, que es la sexualidad. Y hay una idea justamente que me llama mucho la atención, que dice justamente el futuro del sexo está en nuestros ancestros. ¿Qué es exactamente esto y de qué se trata Origen, Noemí? Sí, yo llevo investigando sobre sexualidad pues 14 años, tengo 32, así que empecé muy joven a dedicarme de lleno al mundo de la sexualidad. Y desde entonces, bueno, debo agradecer las bases a una sexología moderna que ha sentado esas bases en el ámbito científico, pero hace 5 años a mí me cambió la vida un orgasmo, fue un orgasmo muy místico, ese es el inicio de hecho de Origen, y ese orgasmo tan místico, esa experiencia tan extrasensorial y tan cósmica, incluso de un estado alterado de conciencia, me llevó a querer investigar qué había pasado. Y esa investigación me llevó cada vez a echar la vista atrás, echar la mirada atrás y empezar a investigar sobre antiguas civilizaciones que dejaron prácticas muy poderosas a lo largo de la historia de la humanidad.
Y eso es un poco hacia donde quiero enfocar mi carrera. Hago básicamente una fusión entre la sexología moderna y esas bases tan importantes del mundo científico, junto con una sexualidad ancestral que he renombrado así un poco, que tiene mucho que ver con esas prácticas antiguas. Evidentemente nosotras y nosotros no estamos en el Tíbet en el siglo IV antes de Cristo, con lo cual las prácticas se tienen que remodernizar un poco, pero por otro lado siguen siendo igual de poderosas. Y al final Origen va un poco de toda esta parte. Origen es una charla inmersiva o incluso se podría llamar un taller de sexualidad, donde durante más de 1 hora y media, 1 hora 40 aproximadamente, estoy encima del escenario llevando un recorrido en torno a nuestra sexualidad desde diferentes prácticas que también experimentamos en el teatro. Entonces el público no es pasivo, no es un público que se queda como espectador comiendo popcorns, ¿no? Sino que es un público que es activo en toda esta parte. Para las personas que a lo mejor dicen, vale, pero activo en la sexualidad, no, nuestro sexo va mucho más allá de los genitales, no hay nada explícito de tocarse en el teatro, ni muchísimo menos, va de aceptar pues todo el cuerpo que tenemos, de mover la energía sexual, de cómo podemos aplicar ciertos movimientos, cierta respiración, ciertas cuestiones, que no quiero desvelar mucho, a nuestra vida sexual. Y eso hace partícipe también al público. Sí que es una experiencia inmersiva, con el trabajo también de Paola, que es la directora creativa, que ha sido la encargada de llevar toda la propuesta en escena. Pues ambas hemos creado esta parte de llevar un pensamiento, una teoría, bajar a la práctica y que sea un método experiencial para las personas que vengan. Qué maravilla. Noemí, Paola, cuéntenme por favor, porque sé que ya empezaron la gira de Origen y estuvieron en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza. ¿Cómo arrancó la gira y cuál fue la reacción del público? La gira arrancó de una manera increíble, como no había visto yo nunca un estreno de algo en teatro. Eh, Fue una cosa, bueno, fue muy mágico, o sea, la gente estaba súper entregada. Cuando montamos todo esto, que queríamos que fuese una experiencia inmersiva, que te fueras del teatro con algo que hayas vivido tú, porque muchas veces vamos al teatro y vamos a ver algo, somos simplemente un mero espectador, pero en este caso queríamos que te fueras con algo aprendido y con algo que hayas podido vivir en el momento, ¿no? Y entonces, muy sorprendida y muy feliz de que la gente esté tan dispuesta a participar, ¿no? O sea, porque nos ha pasado, pues esta semana pasada hemos estado en Madrid, hemos estado en Sevilla y en Zaragoza, y en los 3 teatros, en las 3 plazas, bueno, la disponibilidad de la gente, la involucración de todo el público era una cosa, wow, ¿no? Muy maravillosa, ¿no? Nos hemos quedado, yo estoy, o sea, es sobrecogedor, porque no te imaginas que la gente va a estar tan dispuesta, ¿no? O sea, y aparte que luego Noemí, pues, tiene esta magia en el escenario que hace que todo el mundo, o sea, que cuenta las cosas y las explica de una manera muy ligera, pero con la importancia que tiene de lo que está hablando, ¿no? Entonces, eso hace que la gente también conecte mucho. Oye, mi querida Noemí, por favor, cuéntanos cómo te imaginas que es el público mexicano, digamos, a diferencia del público español, porque además de México vas a estar también en otros países de América Latina, vas a estar en Colombia, vas a estar en Chile, vas a estar en Argentina. ¿Y qué es lo que esperas un poco de esta emoción de llevar el show, digamos, más allá de las fronteras y hacer un show internacional de esta talla? Pues espero sobre todo divulgar y difundir y que la gente pueda salir de allí como con unas herramientas tremendas sobre su vida sexual que nunca habrían pensado, ¿no? De otra forma. Así que eso es un poco lo que buscamos con Origen. Con respecto al público mexicano, pues bueno, yo he estado en México, a mí adoro, tengo muchas ganas de comerme unos buenos tacos, por favor, muchísimas ganas. Michelada no puedo porque no, ya me retiraron el gluten y no bebo alcohol, pero también me encanta. Vamos, y creo que al final el público mexicano también tiene muchas ganas de descubrir sobre su sexualidad, de descubrir, de profundizar en todo este plano, más allá de lo que ya nos han contado. Esto es un interés en general
humano, ya no ni tan siquiera cultural, ya a nivel cultural podemos ver cuánto tabú tiene un país o cuánto tabú tiene otro, pero también incluso va a un nivel familiar o a un nicho, ¿no? En ese sentido, pero creo que la curiosidad, la autoexploración, el aprendizaje, el conocimiento es algo muy propio de la humanidad y más cuando viene tan asociado a algo tan natural como puede ser nuestra sexualidad y tan bello como puede ser la misma. Al final también se asocia mucho esa sexualidad a algo científico y espiritual, donde ciencia y espiritualidad van de la mano en origen, y eso es un poco lo que a mí me gusta más, porque al final no hay tanta diferencia entre unas y otras, y es muy importante que converjan para poder expandir desde lo tangible y lo intangible nuestra sexualidad. Así que ojalá al público en general latino les guste tanto como les gusta mi trabajo en redes sociales, porque yo estoy encantada y sobre todo de estar allí, de poder conocer a la gente, de poder estar allí, a despersonalizar un poco a la gente, ¿no? Que a través de redes sociales es un poco desde la distancia. Oigan, y ahora sí vamos a entrar de lleno a las preguntitas que nos están haciendo a través del chat para Noemí, para los productores. Vamos a ver, aquí dice la primera pregunta, ¿qué tiene de teatral esta conferencia? Bueno, toda la parte de aplicación en el escenario, la escenografía, ya parte bastante de un teatro, al igual que en muchas ocasiones en las conferencias no hay ningún tipo de escenografía, en la gran mayoría. En esta ya partimos de una escenografía que te evoca hacia un misticismo, no te evoca hacia un lugar exacto ni una época exacta, pero sí te evoca hacia una parte como muy ancestral, muy mística, junto con también la aplicación, toda la puesta en escena de luces y la música. La música es muy importante en Origen, porque gracias a la música tiene esa propuesta inmersiva en ciertas meditaciones que se hacen. Entonces, esa es un poco la propuesta más teatral, pero en realidad teatro como tal no lo parece, porque parece que convirtamos como el teatro en un templo realmente y puedas experimentarlo desde allí, y luego hay algunos ejercicios que también se hacen, el último ejercicio se puede hacer en solitario o en pareja, y cuando de repente ves a tantas parejas conectando, parejas pueden ser con amigas también, puede ser tu pareja cónyuge, puede ser un familiar, o sea, no es un ejercicio explícito, es más de conexión con la persona, que viene del tantrismo este ejercicio, pues de repente cuando ves a tanta gente parece un taller de sexualidad gigante, ¿no? A lo grande, y eso es muy interesante. A ver, está preguntando si la conferencia es apta para qué edades. Pues la conferencia es para mayores de 18 años, sobre todo porque hay un momento de la conferencia en la que bueno, pues hablamos de masturbación y demás, entonces en ese sentido tiene que ser para mayores de 18 años y simplemente eso, para que se sepa. Están preguntando, Noemí dice, ¿tienes hijos y de qué manera repercute en tu vocación? No, no tengo hijos, no me apetece gestar tampoco en la vida, el día de mañana me apetece la crianza desde la adopción o desde otro lugar. Creo que hijos ya tengo muchos, como puede ser Origen, como puede ser la Escuela de Sexualidad que vamos a abrir aquí en septiembre en Madrid, como pueden ser mis libros, al final eso es otra forma de gestación. También te están preguntando si tienes pareja, Noemí. Pues mira, me lo llegas a preguntar hace 4 días y te hubiese dicho que sí, ahora mismo estoy soltera, así que estoy también en plena ruptura, en pleno proceso del duelo, y en eso sí que quiero ser pues muy sincera. A nivel personal no estoy en mi mejor momento, está siendo un momento difícil, sobre todo de sanación, pero al mismo tiempo sí que estoy en un momento muy bueno a nivel laboral. Origen sin duda me conecta mucho con mi propósito y con mi centro, así que es como ese equilibrio, ¿no?, que me está dando la vida, de poder aferrarme a este momento tan dulce que estoy viviendo a nivel laboral, y bueno, y de tanto aprendizaje también al final a nivel personal y de sanación. Y por supuesto el amor se va a sentir en esta sala y en este espectáculo. Y te están Eso sin duda. preguntando, ¿qué temas van a abordar de la sexualidad moderna y de la ciencia actual? Más que temas que se abordan, sí que es verdad que desde el punto de vista de educación sexual se ha puesto mucho el foco en el consentimiento. Es algo que lo hemos escuchado mucho y tampoco lo sabemos aplicar.
en nuestro día a día, por ejemplo. También aprendemos sobre anatomía, por ejemplo, con la estructura anatómica real que tiene el clítoris, entonces todo esto lo hablo en Origen, y en general es sentar toda esa ancestralidad que durante tanto tiempo se ha investigado y tenemos registro de partes del cuerpo que antes no se podía acceder a ellas con tanta facilidad, entre comillas, como se puede acceder a día de hoy, y que ya se tenían registro en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, en la zona G, el famoso punto G, a día de hoy ya lo podemos localizar a nivel científico, ya se han hecho un montón de investigaciones, como puede ser también el famoso squirt, pero ya si nos ponemos en el siglo IV a.C., por ejemplo, y cogemos libros como el Kama Shastra, el Kama Sutra, o nos vamos a filosofías como el Tantra o el Taoísmo, ahí ya hablaban también de que había un punto sagrado en esa zona, hablaban de la magnitud que había con las aguas sagradas, como puede ser el squirt, en sánscrito se llama amrita. Entonces, todo alrededor de todo eso es una mezcla, lo que se hace de, vale, nuestra ciencia moderna ha investigado todo esto, pero cuidado porque nuestros ancestros iban muy avanzados en este aspecto. Así que vamos a ver qué hacían y cómo responde a eso la ciencia moderna. Una ciencia moderna, por cierto, que está empezando a investigar ahora sobre estados alterados de conciencia en el sexo y cómo se pueden regular, igualar en ese sentido a estados que podríamos alcanzar con psicotrópicos, y los podemos alcanzar con nuestra sexualidad, y de eso también va Origen, de cómo poder acceder a esos estados alterados de conciencia con nuestro propio cuerpo y nuestro propio ser. Otra pregunta de la prensa dice, ¿qué peso tienen los tabúes religiosos en la sexualidad? Bueno, sin duda la religión, especialmente la religión cristiana, ha sentado a veces una parte de tabú, de represión, y sobre todo una parte más de institución, no tanto desde el punto de vista de la filosofía y desde la propia religión, porque al final eso ya es una... Yo soy religiosa y soy politeísta, aunque no soy desde la parte del cristianismo, pero absoluto respeto. Pero sí que es verdad que cuando al final empezamos a ver una sexualidad que es lo que nos ha traído a la vida, es lo que nos ha dado nuestro ser, la empezamos a ver desde un punto de vista, desde el pecado, desde la oscuridad, ahí sí que pues, conflictúa con un poco mi trabajo, y creo que con la integridad del ser humano, ya sea el cristianismo, ya sean muchas filosofías que también, y religiones que también interfieren en una de las bases más grandes y más espirituales que también tiene el ser humano. Entonces creo que al final, aunque la religión haya sentado, o las religiones hayan sentado ciertas bases en torno a la oscuridad y en torno a la represión y la vergüenza y la culpabilidad que podemos tener con nuestra sexualidad, siento que también es a través de la espiritualidad que podemos confluir con esa parte, con la naturaleza, con la belleza, con la grandeza que tiene nuestra sexualidad, en alcanzar estos estados espirituales que podemos obtener a través de nuestro placer, que no hay nada de malo en nuestro placer, siempre y cuando se haga desde el amor, desde el interior, desde la entrega absoluta, ¿no? Nos están preguntando si el público puede hacer preguntas, Noemí, o tienen asesoría sobre temas concretos. No, en realidad es toda una experiencia, no hay una ronda de preguntas, que solo podríamos tener más en una conferencia como tal. La experiencia empieza y acaba, y realmente en muchas ocasiones el público no se queda con muchas dudas, sino muchas veces me lo preguntan por mensaje privado, nos escriben o cualquier cosa, pero la gente se vive la experiencia al completo. Siento que si después se rompiese esa magia que hay al final, porque al final hay una magia tremenda, o sea, va increciendo el show sin duda alguna. Siento que si se rompiese eso con una ronda de preguntas, la gente se iría desde otro lugar, y sin embargo la gente se siente muy llena, con una sensación muy bonita de comunidad y de humanidad, y de volver a conseguir esa parte tribal de conexión con el ser humano que tenemos. Oye, muy importante, están preguntando aquí, mi querida Noemí, ¿cómo acepta la sociedad hoy los temas de sexualidad? Depende de la sociedad, pero en general sí que es verdad que con la globalización de las redes sociales podemos entender, puedo percibir un poco más ciertas culturas, ¿no? Y las diferencias. Sí que es cierto que se está haciendo mucho trabajo en torno a nuestra sexualidad, a la naturalización de la misma, y creo que poco a poco todos esos tabúes se están quedando un pelín atrás, aunque nos queda mucho más trabajo por delante, especialmente de ver el sexo no de una forma física, sino de una forma íntegra, con nuestra totalidad, ¿no? Y tampoco de una forma
genital, sino de una forma corporal. Entonces, creo que poco a poco esos tabúes están quedando un poquito atrás y cuestiones como mi trabajo, por ejemplo, el trabajo de tantas divulgadoras mexicanas, en general latinas o españolas que estamos haciendo con respecto a la sexualidad, va a ir dando y ofreciendo esa comunicación que siento que es la clave para que se rompan los tabúes en torno a nuestra sexualidad, porque el poder de la información es sin duda, bueno, la iluminación de la ignorancia al final, y se necesita el conocimiento para poder romper con el desconocimiento. Oye, nos están preguntando aquí, dicen, creemos que los europeos son más abiertos en temas de sexualidad. ¿Cómo se adaptan esos temas a Latinoamérica? En realidad no adapto absolutamente nada, el show es tal cual, se está haciendo en España, va a ser tal cual en Latinoamérica, porque creo que también mi público me conoce en ese sentido y personas que puedan sentirlo en ese sentido puedan venir. Creo que también al mismo tiempo, como trato la sexualidad desde una naturalidad, desde el humor, desde la risa, también desde el poder y la importancia que tiene todo eso, tengo mucha cercanía con el público, la gente se relaja al final. Creo que es más que nos constriñe el concepto de sexualidad y nos pone un poco más nerviosos hasta que estamos ahí y de repente decimos, wow, pero ¿por qué me pone nervioso eso? Y esa es la parte clave de Origen, que de repente estoy hablándote de sexo, pero te sientes de una forma súper natural, súper cercana, sí, sin tabúes, sin tapujos, y de esa forma también creo que es clave en el acercamiento tanto cultural como un acercamiento global de la raíz que nos genera como seres humanos, que es nuestra sexualidad. Así que ya os digo que no hay ningún cambio de absolutamente nada y bueno, veremos cómo lo vive el público latinoamericano, pero os digo de verdad que creo que se va a vivir con mucha naturalidad y la gente va a salir diciendo, vaya, pues sí, es que esto es el sexo y es maravilloso y quiero probar muchas cosas. Eso también. ¡Qué maravilla! Déjenme agregar una cosa rápidamente. Nosotros, como saben, producimos desde hace casi 24 años los monólogos de la vagina, que obviamente pues, fue un tema, en sus inicios, un tema difícil de vender al público, de atraer al público, y finalmente se ha convertido pues, en uno de nuestros grandes éxitos teatrales. Nosotros, cuando pensamos entrar a Noemí, teníamos la duda de saber si lo manejábamos como conferencia, porque no tiene el formato tal cual de una conferencia, o sea, no es el tradicional en el que hay preguntas y respuestas, que es un poco solemne, pero tampoco podríamos hacerlo como una experiencia porque temíamos que la gente se sintiera como amenazada, voy a participar, ¿qué me van a hacer, etcétera? Entonces, bueno, lo dejamos como una conferencia magistral en el entendido de que es una cosa híbrida y que, por ejemplo, los que han visto Monólogos de la Vagina saben que es un espectáculo teatral un poco distinto porque son tres mujeres sentadas leyendo monólogos reales de mujeres a través de la historia de las culturas, y la gente lo fue aceptando y la gente inmersivamente casi participa, se ríen, se la pasan bien. Entonces, bueno, es un formato que puede dar como miedo o que es un poco, bueno, de qué se va a tratar, pero que al final de cuentas funciona bastante bien. Tal como lo hacemos con monólogos, y yo creo que esto va a funcionar muy bien de la misma manera, ¿no? Sin que sea realmente una conferencia tal cual. Y la siguiente pregunta es para ustedes, Diego y César. Dice, ¿para los productores es redituable económicamente una aventura como esta? Mira, en lo personal, uno no piensa cuando va a producir, sinceramente, si las cosas son redituables. Nosotros los que sabemos de teatro, y César lo sabe por su historia, y nuestro socio Morris Gilbert, que ama profundamente esta vocación, hacemos las cosas con una entrega y un amor excepcional. Los resultados, como creo que deben ser hechos en la vida, es decir, uno no hace las cosas esperando que eso genere un retorno de inversión inmediato. Entendemos que Origen es un primer proyecto que está promocionándose en el mundo entero, que arrancó en España, que es original, valga la redundancia, porque no hay otra cosa así, no existe otra cosa así. Entonces es completamente innovador, es nuevo para la audiencia y lo va a ser también para la audiencia latinoamericana. Y en ese sentido, nosotros estamos acompañando esto con el corazón, es decir, sabiendo que nuestro trabajo tiene que ver con la promoción, con la difusión de algo que es profundamente transformador. Si eso ocurre y la gente lo recibe de esa manera, sabemos que eso finalmente, quizá al final del camino sea redituable, pero lo que más nos preocupa es nuestra entrega y el trabajo, el compromiso de querer hacer una diferencia realmente en la vida de hombres y mujeres, de
de poder acercarse a esta idea de reinterpretar la sexualidad y poder correr el foco de aquellos tabúes, de aquellos mitos que existen, de esas creencias limitantes que nos acercan, que nos cuestionan muchas veces o que nos paralizan o nos dan temor, sino que verdaderamente acercarnos como una idea nueva que tiene que ver definitivamente con el placer, con la construcción de un placer absoluto y total en la vida de los seres humanos. Oigan, está preguntando si habrá temas específicos para parejas LGBT. En general, todo es aplicable a todo tipo de parejas, ya sea heterosexuales, ya sea homosexuales, ya sean parejas con orientaciones relacionales dentro de la no monogamia, porque no hablo de un tema específico, al final hablo de la sexualidad en general y no pongo qué hacer con un pene y qué hacer con una vulva en ese sentido, sino hablo de que si no tienes un pene, por ejemplo, pues puedes usar un arnés para hacer ciertos ejercicios o sobre todo ciertas metodologías, como hay una muy potente que se llama Kunyaza, que nos viene de Ruanda, de África. Entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, pongo como la opción de arnés para las personas que en ese sentido no mantienen relaciones sexuales entre pene y vulva, sino vulva-vulva. Entonces, o que no les apetece desde ese lugar. Entonces, sí, es aplicable a todo tipo de orientaciones relacionales y orientaciones sexuales, por supuesto. Oye, Noemi, nos piden que nos compartas un secreto ancestral. Un secreto ancestral. Vale, bueno, justo en Origen hacemos uno de los movimientos más poderosos para alcanzar estados alterados de conciencia y para elevar el orgasmo, que se llama Mula Bandha, que nos viene de la filosofía del Tantra y del yoga. Os lo voy a poner por aquí, Mula Bandha. Entonces, desde ese lugar se hace con el tambor chamánico y aunque podáis buscar cómo se hace, al final está aplicado a una serie de respiraciones y una serie de muchas más conceptos que van alrededor de todo esto para que se pueda coger el orgasmo y lo podamos elevar. ¿Qué significa elevar? Pues significa mantener un estatus orgásmico, que es un estado orgásmico durante el máximo tiempo posible para expandir ese placer no únicamente a la zona genital, sino poderlo expandir por todo el cuerpo y poder mantener ese estado durante minutos. Eso se hace a través de Mula Bandha. También con Mula Bandha se puede hacer control eyaculatorio y hacer eso tan famoso y tan conocido como puede ser la retroeyaculación, que se conoce más hacia la parte del tantra, pero bueno, el tantra va mucho más allá de todo esto. Entonces también hablo sobre cómo conseguir un poco la retroeyaculación o cómo activar el deseo a través de Mula Bandha. Y la gente practica Mula Bandha allí. Entonces aprenden a cómo controlar pues, esa parte genital desde básicamente su asiento con la ropa puesta y sin ningún tipo de contacto sexual de nada. Y yo voy guiando el encuentro con un tambor chamánico. Esta creo que es la parte, una de las más poderosas que hay en Origen, porque tanto la música como toda la puesta en escena es muy interesante. Así que quien quiera vivirlo y quien quiera aprenderlo, pues tendrá que venir. ¡Qué maravilla! Oigan, está preguntando si se van a proyectar videos, gráficas o algún testimonio en la conferencia. Sí, se proyectan 2 videos en diferentes partes y pues, sí, dos vídeos, sí, pero no voy a desvelar tampoco para que no se haga spoiler. Sobre esta pregunta, déjame agregar, no sé si lo respondieron sobre la edad. Nosotros Sí, para mayores de 18. exacto, preferimos anunciarlo así. Sabemos que hay padres de familia o hay familias que les dan oportunidad a menores de 18 de un poco de acercarse, pero nosotros cumplimos un poco con el decir que a partir de 18, precisamente por los videos, que no tiene nada explícito, pero bueno, que para algunas personas puede resultar apto únicamente para mayores de 18. Y la última pregunta dice, ¿cómo se atrae a un público que tiene curiosidad sobre estos temas, pero al mismo tiempo tiene miedo? Pues en realidad, ¿miedo a qué? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Miedo a qué? ¿Miedo al conocimiento sobre tu propio cuerpo? ¿Miedo a tener más placer? ¿Miedo a conectar más profundo con las personas? ¿Miedo a alcanzar esa humanidad, ¿no? Ese instinto, todo lo que puedes hacer con tu cuerpo? Creo que
creo que nos han inducido mucho el miedo en torno a algo que es absurdo. Y insisto, origen se llama origen porque venimos del sexo. O sea, todas las personalidades que estamos aquí hoy venimos de dos células sexuales seguro, ya sea, y la gran mayoría vienen como dice mi abuela, porque se ha derramado mucha leche a lo largo de la historia. Entonces, venimos del sexo. Y eso hemos sido tan tontos y tan tontas que hemos hecho de nuestro propio origen un tabú. Y creo que ese es el quitarnos el miedo de algo que es nuestra raíz. Y es volver a la raíz a través del sexo. Así que una persona que tiene miedo sería preguntarse miedo a qué realmente. Porque nadie va a hacer nada de lo que no quiere hacer, porque de eso se trata el consentimiento. Y sobre todo te puedes llevar una herramienta y un profundo conocimiento sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, sobre tus ancestros, sobre tu placer, que eso te lo llevas a la tumba. Entonces siempre digo, ¿cómo quieres vivir esta vida al final? Y yo quiero vivirla sabiendo cómo puedo manejar mi cuerpo y cómo puedo profundizar al máximo en mi propio placer. ¿Cómo la quieres vivir tú? Qué maravilla. Y siguen llegando las preguntas y te están preguntando cómo funcionará tu escuela presencial en Madrid y si hay posibilidades de que exista una sucursal en México. Pues mira, justo en Madrid estamos abriendo en septiembre, ya estamos con todos los trámites, la decoración y demás, de Santo Amor, se llama la escuela. Entonces ahora tenemos la versión online de universosantoamor.com, donde allí tenemos cursos y talleres. Los cursos sí que son explícitos en Santo Amor, que no pornográficos, con lo cual no es entretenimiento, es divulgación y es educación sexual, pero no divulgo con papayas o plátanos, sino lo que nos vamos a encontrar en el sexo, que son genitales. Entonces se divulga con genitales. En la parte presencial queremos llevar todas estas filosofías del tantra, del yoga, la meditación, junto con también una parte más moderna como puede ser el BDSM, ¿no? Mal llamado sadomasoquismo, el shibari o el bondage. Todas esas disciplinas, la maternidad, el acompañamiento en el parto, la menopausia, la autoestima sexual, hay muchos temas que requieren de conocimiento y también de una parte experiencial. Una parte experiencial va a ser origen, pero sobre todo si queremos esa recurrencia, al final son las clases que aparecerán en Santo Amor, junto con también los templos que organizaremos sensoriales y junto también con los talleres que haremos específicos sobre distintos temas. El salto a Latinoamérica está previsto y a mí me encantaría, vamos, sería un sueño para nosotras el poder ampliar después una sucursal en Barcelona y poder dar el salto, pues tal vez a Ciudad de México, para poder dar y ofrecer ahí un espacio de absoluto respeto y conocimiento hacia nuestra sexualidad. Qué maravilla. Oigan, yo quiero preguntar a nuestros compañeros de la prensa si quieren hacer alguna pregunta de viva voz. Me gustaría saber cómo, más bien en dónde y a qué hora será todo esto. Esto va a ser en el Teatro Libanés, que nosotros operamos desde hace varios años. Va a ser el martes 11 de junio. Tendremos dos conferencias a las 7 y a las 9 de la noche. Y los boletos, como sabes, bueno, están en la taquilla y en Ticketmaster. Si es un éxito, bueno, pues ya repetiremos más adelante. Ahora a lo mejor hacemos una tercera. Vamos a convencer a Noemí de una tercera. Pero bueno, vamos a esperar que estas dos se sigan moviendo también como van, pero es el Teatro Libanés, que es un teatro muy cómodo, con buen aire acondicionado, estacionamiento, y ahí estaremos. Y bueno, ¿Alguna otra otra? pregunta. Sí, oye, Noemí, y de todo lo que platicamos, de todo lo que son las conferencias, ¿existe material, videos, en redes sociales o cómo podemos acercarnos de otra forma con estos temas? Sí, en mis redes sociales, por ejemplo, encuentras parte del material, por ejemplo, el teaser que hemos puesto al inicio, como también tanto todos los temas de divulgación absolutos del mundo, ahí puedes encontrarlos también en mis redes sociales. Y con respecto a Origen, pues estamos preparando también y armando un vídeo de la primera conferencia que di en Madrid, para que podáis ver un poco la puesta en escena. Al final, como no teníamos ese material, es difícil ver un poco cómo se va a aplicar todo este conocimiento y se va a bajar al escenario, y en eso estamos trabajando, así que en breves ya podréis tener por la parte de prensa toda esa parte más visual de lo que fue el primer show que se hizo en Madrid hace una semana. Gracias, abrazo Creo que para todos. alguien levantaba por aquí la mano, David. Sí, un comentario muy breve, Noemí, felicitarte y agradecerte. Se requiere un nivel muy serio y muy contundente de valentía y de claridad y de valor
para enfrentar todos estos temas frente a una sociedad que está despertando a todo esto. Te felicito de todo corazón y México no puede de las ganas de que llegues y ya están los tacos en el horno esperándote para tu llegada. Entonces, felicidades, gracias y aquí te esperamos, de verdad. Gracias por esa Muchísimas valentía. gracias. Gracias, me honra mucho esto, David, de verdad, muchísimas gracias. Es difícil al final abrazar esta parte de la sexualidad y como periodista especializarte en ello porque, bueno, la sociedad, como tú dices, está poco a poco despertando, pero se requiere de personas que también hagan despertar a esta sociedad y por suerte estoy muy bien acompañada de compañeras que están también en la lucha, como de compañeras que al final no serán activistas o divulgadoras, pero también de familias, de mujeres, de hombres que cada vez leen más sobre estos temas y cada vez más aplican a su vida privada y eso es lo más político y revolucionario que podemos hacer. El conocimiento aplicado a nuestra vida es lo que cambia el sistema en realidad. Así que me honra también muchísimo que me digas eso y me honra también que nos acompañéis en este momento porque vuestro trabajo también cambia la sociedad y cambia el sistema y sobre todo es clave en el proceso y en esta revolución. Te esperamos con mucho cariño y vas a tener un éxito contundente en México, estoy seguro. Yo me dedico a lo mismo y entiendo de la dificultad de divulgar y promover ese tipo de valores. Es una sociedad que de pronto no está preparada aparentemente, pero todo el mundo quiere saber más del tema. Entonces, Sí. nada, te esperamos con todo el cariño, con toda la apertura y con todo el respeto. Muchas gracias, corazón. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas y recuerden que la conferencia magistral de Origen va a ser el martes 11 de junio en el Nuevo Teatro Libanés. Va a haber 2 funciones a las 7 de la noche y a las 9 de la noche y los boletos ya están por supuesto a la venta en taquilla o en Ticketmaster. Y yo te regreso la palabra, mi querida Noemí, para que te despidas de nuestros invitados de la prensa de hoy, para que justamente, además, con todo esto que vimos, yo creo que hay mucha expectativa. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí desde España, pues también tan querida y tan agradecida de poder llegar a un país tan maravilloso como es México y profundamente, de verdad os lo digo, muy honrada en este camino y en este momento vital en el que estoy inmersa. Así que esto me llena de mucha felicidad y mucha sanación y ojalá también os pueda dar al público mexicano le pueda dar también mucha sanación en el proceso de nuestra sexualidad y mucha naturalización, porque al final cuando hablamos de normalizar el sexo, lo normal siempre se rige por lo social, ¿no? Y por la mirada social, pero al final lo natural no se puede regir por una mirada sistémica, se tiene que regir sí o sí por una mirada humana. Y esa mirada humana es lo que llevamos, somos seres sexuados, tenemos unos genitales pegados al cuerpo y forman parte de una forma holística de nuestro cuerpo, entonces es necesario ese conocimiento, es necesario el aprendizaje y es necesario también eliminar todas esas culpabilidades, esa vergüenza, esos enredos en torno a nuestra sexualidad que es tan pura y que tiene tanta grandeza y que durante tantos siglos y milenios se ha escrito alrededor de ella y ahora está despertando, está habiendo ese resurgir y es un poco lo que se quiere divulgar. Así que ojalá os guste muchísimo el trabajo que hemos hecho, tanto por parte de Paola, que ha llevado toda la parte de dirección artística increíble, como también por parte, por supuesto, de Diego, de la confianza que está teniendo en este proyecto como productor. Y muchísimas gracias también la oportunidad de César de abrir las puertas de ese espacio y de poder hacerlo desde ese lugar. Y ojalá os podáis llevar esa vivencia y os podéis llevar esa experiencia y la podéis aplicar en vuestra casa y luego me decís lo bonita que es y lo bien que se vive esa sexualidad. Muchas gracias, Gracias. Noemí. Oye, Pei, muchísimas gracias. De verdad es muy valiosa tu colaboración, tu apoyo de siempre, siempre estás con nosotros. Te agradecemos infinitamente, la verdad. Obviamente te esperamos ahí ese día para que nos acompañes, para que conozcas en persona a Noemí. Y de verdad, muchísimas gracias a Paola, a Diego, a todos los amigos de la prensa que como siempre nos apoyan. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Mi querido César. Aquí creo que ya no son Sí, te oigo. preguntas. Ya, creo que ya. Mi querido Diego, ¿quieres decir algo también finalmente? No, bueno, simplemente adhiero a las palabras de Noé, de César y agradecido también por esta enorme oportunidad de poder acercar Origen al mercado mexicano y poder seguir transformando las almitas de la gente de la mano de la tan querida Noemí. Y mi querida Paola.
Pues nada, simplemente lo mismo, me voy a repetir, estoy muy emocionada por ir allí y nada, y daros las gracias por darnos esta oportunidad y de verdad que espero que os llevéis una experiencia inolvidable, que eso es de lo que se trata, ¿no? También. Ya Pues le dije a Noemí muchísimas que en gracias. el futuro vamos a seguir a programar algo para Guadalajara, Monterrey, porque nos preguntan mucho del interior. Ella estuvo en la Feria del Libro de Guadalajara, es muy Ujú. conocida también por allá. Entonces, bueno, pues ir a ese público que tal vez no pueda venir el martes 11 de junio en la Ciudad de México, pero bueno, nos vamos a organizar para poder traerla de nuevo a todo el país, un país muy grande, yo creo que con mucha necesidad y con mucha avidez de conocer estos temas, y qué mejor que Noemí. Entonces, se les esperan muchas cosas futuras. Qué bueno, qué bueno. Seguramente será un exitazo. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a toda la prensa por conectarse con nosotros y nos vemos por allá.